Buenos días, este es el video de evidencia para la resolución del reto de aplicaciones de la termodinámica en sistemas ingenieriles del grupo 6, presentado por el equipo 5. Mi nombre es Raúl González y nuestro objetivo principal fue comprender de mejor manera y con una mayor claridad los fenómenos de refrigeración y de temperatura, al igual que la relación que tienen con el ambiente en diferentes contextos, de manera que abordamos un par de experimentos procedimentales con ayuda de una hielera, un termómetro y de algunos otros elementos. De esta forma medimos y analizamos los datos que relacionaban la temperatura con el tiempo. Buen día, soy Miguel Moreno. En la teoría se relaciona bastante con las leyes de la termodinámica. Estas leyes establecen el concepto de equilibrio térmico, en donde cuerpos a distintas temperaturas cuando se encuentran en contacto tienden a tener una temperatura final igual eventualmente. Este sistema, que es una hielera con distintos objetos a distintas temperaturas, tenderá a un equilibrio térmico. No obstante, es un sistema cerrado, así que no es un sistema cerrado, así que hay un cambio de temperatura constante con el exterior, es decir, la temperatura ambiente. Ya que el volumen no cambia, no hay un trabajo realizado y no hay un desperdicio de energía desde ese lado. Podemos relacionar lo que sería cuánto calor puede pasar a través del unicel de la hielera con su conductividad térmica y su grosor, obteniendo así la resistencia térmica. Recopilando todos estos valores, se pueden obtener los calores de cada uno de los elementos en cada momento y asimismo obtener el flujo de calor con respecto al tiempo. Queda una fórmula más o menos parecida a esta, que es que el área total multiplicada por el cambio de las temperaturas sobre la resistencia. La temperatura del ambiente varía a lo largo del día en 24 horas, en donde en la noche cae drásticamente y en el día aumenta de misma forma. Así que podemos concluir que es una onda sinoidal. Gracias al programa de MATLAB podemos realizar un cálculo de cada uno de estos valores, tanto de la temperatura ambiente en cada momento y por tanto de los calores de cada uno de los elementos y de la temperatura final de la hielera, y así poder graficar. Bueno, yo soy Robert Santillán. En nuestro procedimiento, el primer paso que llevamos a cabo fue la investigación teórica, donde tratamos conceptos los cuales ya mencionamos anteriormente en el marco experimental. El paso 2 fue el montaje de nuestro experimento, donde primero se compraron los materiales, se montó la hielera y se realizó el experimento. En el paso 3 se analizaron los resultados obtenidos en el experimento mediante gráficas para comparar nuestros resultados posteriormente con MATLAB. De manera que nuestro cuarto paso incluyó la implementación de un programa en MATLAB para revisión de resultados. Mi nombre es Daniel Torres y en los resultados experimentales los obtuvimos al concluir la parte experimental del reto, en donde se obtuvieron aproximadamente 40 datos por cada experimento. En este caso, realizamos 2 experimentos. Dichos datos proporcionaron gráficas con las que se pudo analizar el comportamiento de la temperatura con respecto al tiempo, tanto de la temperatura interna de la hielera como de la temperatura del ambiente. En las gráficas se observan comportamientos muy similares tanto en el experimento A como en el experimento B, donde se pone en evidencia la función de una hielera que consiste en minimizar el ingreso de calor al interior de ella para conservar una temperatura regular y con pocas variaciones a lo largo del tiempo, lo que la distingue bastante de la temperatura ambiental que sufre demasiadas variaciones a lo largo del día. Dentro de las diferencias que se encontraron entre los 2 experimentos, se identifica que el comportamiento del experimento B cuenta con máximos y mínimos más pronunciados, por tanto una mayor amplitud. Y en el comportamiento del experimento A, estos máximos y mínimos son más pequeños, por lo tanto tiene una amplitud menor. Y asimismo, las gráficas nos permiten observar una recta pendiente entre 2 puntos que se divide por 7 horas, que corresponden a las horas de sueño, las horas en las que no se estuvieron tomando los datos de temperatura. En base a esto, pues, a los resultados, hicimos algunas observaciones. Como datos podemos implementar que el experimento A se realizó en Toluca y tuvo una duración de 49 horas y el experimento B
se realizó en Quiquipilco y tuvo una duración de 52 horas. Denotamos que el comportamiento de la temperatura dentro de la hielera en ambos experimentos tendió a subir a lo largo de pues, todo el experimento. También denotamos que en el experimento A el comportamiento de la temperatura ambiental es medianamente ondulatorio y que es un poco más lineal que el comportamiento del modelo B, ya que el modelo B fue un comportamiento un poco más drástico. En conclusión, después de haber analizado todos los datos del experimento realizado, nos resultó sencillo darnos cuenta de la función que tiene la hielera como aislante térmico, ya que los cambios de temperatura ambiental, si bien afectan la temperatura en el interior de la hielera, la afección es en menor medida. Es decir, los cambios de la temperatura ambiente se reflejan dentro de la hielera, pero en una menor proporción. Cabe destacar que existen diferencias que se pueden identificar en el experimento A y las del B. Estas se atribuyen a las variables externas que se pudieron presentar en el experimento, tales como la ubicación, la presión o el entorno. Finalmente, un factor a considerar en los resultados es el hecho de que la temperatura ambiental se recolecta de un radar cercano a la posición del experimento, por lo que pueden haber variaciones o poca fiabilidad de este dato. Por ello, con el fin de mejorar el experimento, consideramos que podríamos utilizar algún dispositivo que permita medir la temperatura ambiental del lugar en el lugar que se coloca el modelo experimental. Mi nombre es Miguel Alfredo Fonseca Condes. Bueno, estas son nuestras exposiciones argumentativas orales para aplicación de la termodinámica en sistemas ingenieriles, grupo 6. Bien, mi nombre es Roberto Santillán y a mí me tocó la pregunta, ¿qué es MATLAB? ¿Por qué y para qué se utiliza? Bueno, MATLAB es una abreviación de Matrix Laboratory y es un programa computacional, una herramienta que sirve para simular y resolver problemas matemáticos. Se utiliza por ser rápido y eficaz al momento de realizar cálculos, además de contar con herramientas que pueden resolver una gran variedad de aspectos matemáticos y físicos, siendo su especialidad el uso de matrices y de vectores. MATLAB es muy útil en procesos ingenieriles, de manera que puede resolver problemas de control, puede realizar modelados físicos y químicos, además de ser útil para la optimización de procesos. Al principio puede ser algo complejo aprender a utilizar MATLAB, no obstante, con la práctica se vuelve una herramienta indispensable para un ingeniero. Buenos días, mi nombre es Daniel Torres y esta es mi exposición argumentativa oral. Bueno, yo voy a explicar y describir la integración por el método de sustitución trigonométrica. Este método consiste en utilizar funciones trigonométricas para realizar cambios de variable. Estos cambios de variable nos tienen que permitir eliminar radicales que se encuentran en nuestro integrando y estas radicales tienen que ser de la forma que aparece en pantalla, es decir, de la forma raíz de a cuadrada menos x cuadrada o raíz de a cuadrada más x cuadrada o raíz de x cuadrada menos a cuadrada, en donde a es una constante positiva. Por lo tanto, el primer paso el primer paso sería identificar si nuestro integrando tiene radicales de esta forma. Una vez identificado el radical, se tiene que eliminar, por lo que cambiamos la variable x por una identidad trigonométrica, lo que nos va a permitir deshacernos fácilmente de ese radical. En este punto, nuestro integrando ya estará formado por funciones trigonométricas de seno de teta o coseno de teta, y vamos a poder calcular la integral de estos en estos términos y de una forma más sencilla que la original. Sin embargo, debido a que la función original está en función de x, el resultado también debe ser expresado de esa manera. Por esto tenemos que convertir nuestro resultado de la integración, y para ello nos podemos apoyar de un triángulo rectángulo como el que aparece en pantalla, y a su vez tenemos que hacer uso del teorema de Pitágoras. Y pues bueno, en cuanto a sus aplicaciones, este método, al igual que otros, se utiliza para hacer cambios de variable y facilitar el proceso de la integración.
y de la misma manera que otros métodos de integración, sus aplicaciones en el campo tanto de la física como de otras áreas van a depender de la modelación de ecuaciones, pues hay que recordar que para resolver problemas físicos comenzamos por plantear una ecuación, y si esta ecuación tiene la forma que se mencionó antes, podemos hacer uso de este método para resolverlo. Por lo tanto, el método tendrá aplicaciones en todos los problemas cuyas ecuaciones adopten estas formas de radicales. Buenos días, esta es mi exposición argumentativa para aplicaciones de la termodinámica en sistemas ingenieriles y pues se me cuestionó qué es una matriz transpuesta y para qué se utiliza. La mayor aplicación práctica de una matriz transpuesta es el cálculo de una matriz inversa, pero ¿cómo obtenemos una matriz transpuesta? Se dice que de una matriz A, su transpuesta se denota como la matriz A a la T. Y el procedimiento para realizarlo figura simplemente en cambiar todas sus filas por columnas. Entonces, al denotar todas sus filas por columnas, estamos obteniendo una matriz transpuesta. También tengo que mencionar que hay una propiedad de estas matrices, la cual es que la transpuesta de una matriz transpuesta es igual a, es decir, si a esta matriz que tenemos acá le volvemos a sacar su transpuesta, va a ser igual a la matriz A de un inicio. También hay una característica de algunas matrices transpuestas, no de todas, pero se dice que una matriz es simétrica si al obtener la matriz transpuesta, bueno, a ver, por ejemplo, si a una matriz transpuesta a esta matriz le sacamos su transpuesta y resulta igual, exactamente igual, que en filas y columnas los números sean semejantes, bueno, iguales, se dice que es simétrica. Y pues esto sería todo. Hola, mi nombre es Miguel Alfredo Fonseca Condes y estaré respondiendo cuál es la razón de los límites de integración en funciones que describen un comportamiento físico. Sabemos que una integral es la operación inversa del diferencial de una función. Por lo tanto, podemos definir que las integrales definidas son aquellas funciones que muestran el área debajo de la curva de un determinado punto a otro. Esto, en funciones que describen un comportamiento físico, podría ayudarnos a analizar datos de manera más específica en intervalos definidos para tener mediciones precisas y concisas. No soy Miguel Moreno y me tocó explicar el método de Gauss-Seidel. Podemos suponer este sistema de ecuaciones 3x más 6y menos 4 igual a 20 y subsecuente. En este caso es un sistema de ecuaciones que yo hice con valores redondos, x igual a 2, y igual a 3 y z igual a 1, para comprobar la eficiencia del método de Gauss-Seidel. Entonces, pues primero se pone como en un arreglo, como se ve pues aquí. Pues no obstante, necesitamos arreglarlo de cierta forma para que se pueda meter al método. Necesitamos que el valor de esta diagonal, los valores que están en esta diagonal, sean mayores horizontal y verticalmente a los que tienen a un lado. Y en este caso no se cumple así, el 3 es menor al 6, el 6 y el 3 es menor al 10 que tiene abajo. Entonces los reorganizamos horizontalmente, nada más se cambian de posición. En este caso, el 10 lo movimos para arriba y el 3 lo pasamos para abajo. Y queda como el arreglo que está en segunda posición. A partir de ahí, despejamos lo que es la x en la primera y queda una cierta ecuación. Después despejamos y en la segunda fila y queda una cierta ecuación y despejamos z en la tercera fila, lo digo del segundo arreglo. Ahora, nosotros no tenemos todavía unos valores iniciales, a menos de que el ejercicio venga ya estableciendo valores iniciales, pero si no viene, establecemos x0, y0 y z0. Y lo sustituimos en estas fórmulas de acá. Lo que nos queda de resultados son estos valores, que sería x1, y1 y z1. Estos, como pueden ver, no son los mismos valores que los valores reales. Esto es porque son una aproximación.
Entonces tenemos que repetir este mismo proceso hasta que se aproximen los valores reales. Ahí muevo la siguiente. Aquí está. Aquí tenemos el primer arreglo, que era puros ceros, y aquí está el arreglo que sacamos, bueno, los valores de x1, y1 y z1, los valores que acabamos de sacar. Y estas son las ecuaciones en las que los sustituimos, pero ahora en vez de sustituir ceros, sustituimos los valores nuevos. Y estos son los nuevos valores x1, y1, z1. Ahora, nosotros generalmente no sabemos los valores reales de los sistemas de ecuaciones, porque precisamente para eso lo estamos sacando. Entonces, no podemos usar la típica regla de que el error es la aproximación menos el real sobre el real por 100, porque no tenemos el valor real. Pero es solamente para demostrar que es una aproximación, pero no necesariamente es muy cercana a la primera. Como pueden ver, en cuanto a esta fórmula de error, porque yo sí sé los valores reales, el error de X es 5%, de Y es 12.3% y el error de Z es 50%, que en realidad son enormes. Como generalmente no sabemos el dato del real, usamos otra fórmula, que es la de aquí, que básicamente establece que el error es el valor que se acaba de sacar elevado a la iteración actual, menos el valor pasado elevado a la iteración pasada. Y esto sobre el valor actual, sobre la iteración actual, y esto multiplicado por 100. Esto se repite, bueno, estas iteraciones pueden darse de manera infinita, pero usualmente se hace hasta que se hace un error mínimo que se quiera. Si se quiere un error menor al 10%, pues se requieren menos iteraciones usualmente, pero entre más pequeño se quiera el error, más iteraciones son necesarias. Antes del análisis numérico y particularmente útil, ya que nos permite encontrar la solución de un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Para comenzar es preciso mencionar que es un método iterativo, es decir, que debe aplicarse recursivamente hasta encontrar una solución adecuada o con un error considerablemente pequeño. Método de Gauss-Jordan. Este método debe su nombre a Carl S. Brody y a S. Jordan. Se trata de una serie de algoritmos de álgebra lineal para determinar los resultados de un sistema de ecuaciones lineales y así hallar matrices e inversas. Bueno, teniendo ese sistema de ecuación, despejamos x1 de la ecuación 1, x2 de la ecuación 2, xn de la ecuación n, quedando justo así. Simplemente nos quedaría menos 5y es igual a menos 1. Vamos a pasar este con menos porque está con más, del otro lado de la igualdad.